Oyeron el sonido de las trompetas, y supieron que era la hora decisiva. Frente a miles de personas, bajo el abrasador sol de Babilonia, todos cayeron de bruces. Todos, excepto 3 hombres. Permanecieron de pie. Firmes. Inmóviles. Como columnas desafiando a todo un imperio. Y fue en ese momento que el rey enloqueció de ira. Habían sido advertidos. El horno estaba encendido. El decreto era claro, quien no se postrara sería quemado vivo. Pero aún así, eligieron el fuego. Si esta historia te impactó en los primeros segundos, lo que viene te conmoverá aún más. Aquí, en este canal, encontrarás profundas historias bíblicas, narradas fielmente a la palabra de Dios. Cada detalle está diseñado para revelar no solo la historia, sino también el glorioso carácter de nuestro Dios. Si quieres conocer la Biblia a fondo, con historias contadas de forma conmovedora y teológicamente sólida, suscríbete ahora. Activa la campanita para no perderte ninguna publicación, porque aquí comprenderás que cada historia trata sobre Cristo, de principio a fin. El rey Nabucodonosor había conquistado reinos, humillado naciones y se había convertido en el gobernante más temido de la tierra. Su palabra era ley. Su imperio, una máquina de dominación. Y ahora, quería algo más, adoración. Ordenó la construcción de una estatua de oro de casi 30 metros de altura y la colocó en un campo abierto a la vista de todos. Y luego declaró: cuando oigan el sonido de la música y de los instrumentos, todos deben postrarse y adorar la imagen que he hecho. Cualquiera que no se incline será arrojado inmediatamente al horno de fuego. El objetivo era simple: unificar la adoración en torno a la gloria del hombre, exaltando el poder de Nabucodonosor y eliminando cualquier resistencia espiritual. Era un intento de reemplazar al Dios verdadero con una gloria falsa. Sadrac, Mesac y Abednego escucharon el decreto. Conocían el riesgo. Conocían al rey. Pero también sabían algo que el rey desconocía: hay un Dios en el cielo que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y este Dios no comparte su gloria con nadie. Podrían haberse escondido. Podrían haber fingido atarse una sandalia. Podrían haber hecho como muchos, obedecer por fuera y mantener la fe por dentro. Pero no. Se mantuvieron firmes, conscientes de que se enfrentaban a algo más grande que el fuego, la fidelidad al Señor. La noticia llegó al rey. Y se puso furioso. ¿Cómo podía alguien atreverse a desobedecer su orden delante de todos? Sadrac, Mesac y Abednego fueron llevados ante él. Y allí, cara a cara con el hombre más poderoso del mundo, se les dio una segunda oportunidad. Si se postran ahora, bien. Pero si no, serán arrojados inmediatamente al horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Su respuesta resuena por la eternidad. Dijeron: oh, rey Nabucodonosor, no tenemos por qué defendernos ante ti. Si nos arrojan al horno, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y nos librará. Pero si no, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Estas palabras constituyen una de las declaraciones de fe más puras y valientes de toda la Escritura. No basaron su fidelidad en la garantía de la liberación. Creían que Dios podía librarlos, pero incluso si no lo hiciera, seguirían siendo fieles. Este es el verdadero corazón de la fe reformada, confianza absoluta en la soberanía de Dios. No exigieron un milagro. No condicionaron su obediencia a una bendición. Simplemente creyeron que Dios es digno, incluso si les costara la vida. Y entonces, el rey se llenó de furia. Su rostro cambió. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Ataron a los 3 hombres con cuerdas. Soldados fuertes los arrastraron hasta el borde del fuego. Serían arrojados. Vivos. Y lo que sucedió después, fue algo que el mundo jamás había visto. Imaginen la escena. El fuego abrasador consumía todo a su alrededor. Las llamas se elevaban altas, vibrantes y amenazantes. El calor era tan intenso que podría derretir las piedras del horno, y aún así, Sadrac,
Mesach y Abednego caminaron allí, completamente ilesos, firmes y tranquilos. La vista era tan increíble que el propio rey Nabucodonosor apenas podía creer lo que veían sus propios ojos. Se levantó apresuradamente y les dijo a sus oficiales: ¿no ordené que arrojaran a 3 hombres al fuego? Miren, veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y ninguno está herido. Añadió con sorpresa, y la apariencia del cuarto es como la del Hijo de los Dioses. ¿Quién era este cuarto hombre? Quienes conocemos las Escrituras y creemos en la soberanía de Dios sabemos que esta fue una clara manifestación de Cristo, Dios encarnado, presente con sus fieles siervos en medio del sufrimiento, demostrando que ningún fuego en el mundo es mayor que el poder del Señor. En las Escrituras, hay una certeza que reconforta al corazón afligido: Cristo nunca abandona a los suyos. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Esta promesa no es vaga ni lejana, sino una realidad presente, especialmente en nuestras pruebas y tribulaciones. El cuarto hombre en el horno es una vívida revelación de esta promesa viva y palpitante. Él camina con nosotros en nuestros momentos más difíciles, en nuestros hornos personales, para que no seamos consumidos, para que podamos resistir y vencer. Sabemos que la soberanía de Dios se manifiesta no solo en liberaciones espectaculares, sino también en su presencia constante que nos fortalece y nos sostiene, incluso cuando no vemos el milagro desplegarse visiblemente. La presencia real e inquebrantable de Cristo es el ancla de nuestra fe. Nabucodonosor ordenó entonces que los hombres fueran retirados del fuego. ¿Y qué encontró? Sadrac, Mesach y Abednego completamente ilesos, ni un cabello quemado, ni olor a fuego en sus ropas. No solo sobrevivieron, sino que emergieron como si hubieran salido de paseo, un milagro visible e incuestionable. Este milagro no solo fue prueba del poder de Dios, sino también un poderoso testimonio ante el mundo. El rey pagano, que había decretado su muerte, reconoció la grandeza del Dios al que servían y ordenó que nadie hablara en su contra, demostrando que la verdadera fidelidad y fe no pasan desapercibidas. Su acto de mantenerse firmes, incluso ante la amenaza de muerte, se convirtió en un faro para todo un imperio. Demostró que la verdadera fe tiene poder, un poder que desafía las circunstancias, que no flaquea ante la persecución. ¿Y qué significa esta historia para nosotros hoy? Puede que no estés literalmente en medio del fuego, pero quizás estés enfrentando crisis, dolor, persecución o dificultades que parecen imposibles de superar. Es posible que estés rodeado de problemas que consumen tu paz, tu salud, tu espíritu y todo a tu alrededor parezca desmoronarse. Pero el mensaje de esta historia es claro: no estás solo en el fuego. Dios está contigo, incluso cuando las llamas de la vida parecen querer consumirte. Como Sadrac, Mesach y Abednego, podemos confiar en que Dios nos protege y nos sostiene, incluso cuando todo parece perdido. La verdadera pregunta que plantea esta historia es: ¿estás dispuesto a permanecer firme en la fe, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que te rindas? ¿Crees que Dios puede librarte, y aunque no lo haga, te mantendrás firme en tu confianza en Él? Esta es la fe que desafía lo imposible. Una fe que honra a Dios e impacta al mundo porque sabe que la verdadera victoria viene de Él, no de las circunstancias. Esta fe que no se doblega, no cede, ni siquiera ante las mayores amenazas. Para los cristianos de hoy, esta historia nos recuerda que el sufrimiento no es el final del camino. Dios está con nosotros en el fuego, no como un observador distante, sino como quien camina a nuestro lado, fortaleciéndonos y liberándonos a su debido tiempo. E incluso cuando la liberación se demora, la presencia de Dios nos asegura la victoria eterna. Esta es la esperanza que nos sostiene. En la siguiente sección, profundizaremos en esta aplicación, mostrando cómo la fe activa en medio de las pruebas se manifiesta en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo nos guía a vivir con valentía y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Las llamas se elevaron al cielo como brazos de destrucción. Las llamas crepitaban furiosamente. Los soldados cayeron muertos antes siquiera de acercarse, consumidos por el calor que escapaba de la boca del horno.
Pero allí estaban, Sadrac, Mesac y Abednego. Atados, arrojados vivos y silenciosos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La multitud observaba en silencio, esperando oír gritos. Esperando ver carne quemada. Esperando ver el final de la historia. Pero nadie gritó. Los 3 jóvenes cayeron al fuego, y entonces algo cambió. El rey, que había estado observando desde lejos, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. En su mente, todo estaba claro, debían de estar muertos. Pero lo que sus ojos mostraban era algo más. «Esperen», dijo en voz baja. Luego, más fuerte. ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Todos miraron. Y entonces gritó: «Veo 4 hombres. Están sueltos, caminando en el fuego, y ninguno ha sufrido daño. Y el cuarto, parece un hijo de los dioses». El silencio se convirtió en asombro. Sadrac, Mesac y Abednego no solo estaban vivos, sino que caminaban. Desencadenados. Libres. Las cuerdas habían desaparecido. Las llamas no los tocaron. Y allí, entre ellos, había un cuarto hombre. ¿Quién era ese cuarto hombre? No estaba encadenado. No había caído. No parecía humano, pero al mismo tiempo, estaba entre ellos como un hermano, como un compañero. Su presencia irradiaba gloria, poder y paz. Los 3 jóvenes no parecían tener miedo. Caminaban con él como con alguien conocido. Como si esa presencia les fuera familiar. Como si, en medio del fuego, se hubieran encontrado con Dios mismo. Nabucodonosor no lo sabía. Solo vio a un ser divino. Pero hoy lo sabemos, era Cristo. El que nacería de la Virgen, siglos después, ya estaba allí. El Hijo Eterno. El Verbo de Dios. El Dios que se revela, que desciende, que se hace presente. No observaba desde lejos. Entró en el fuego. Mientras la multitud permanecía inmóvil, esperando la tragedia, dentro del horno tuvo lugar el milagro más espectacular jamás registrado. La presencia real y visible del Señor con sus fieles siervos. ¿Y por qué actuó Dios así? Porque quería que el mundo viera con sus propios ojos que no hay fuego lo suficientemente fuerte como para consumir a quienes le pertenecen. Que ninguna amenaza, decreto ni rey puede extinguir la fidelidad de quienes confían en su nombre. Que incluso cuando la liberación no llega primero, Él la acompaña. No evita el fuego, camina en él. El horno no era el final. Era el escenario. Un escenario donde la gloria de Dios se exhibiría ante toda una nación. Donde el nombre del Señor sería exaltado ante los paganos. Donde el rey más poderoso de la tierra tendría que silenciar su orgullo ante la grandeza del Dios Altísimo. Y entonces, el rey, aún en estado de shock, se acerca al horno y grita: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, salgan, y por primera vez, salen. Ante los ojos de todos. Sin quemaduras. Sin marcas. Ni un solo cabello fuera de su lugar. Sin olor a humo. Habían pasado por el fuego, pero el fuego no los tocó. Nabucodonosor no pudo resistir. Ante toda la multitud, declaró: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Él envió a su ángel y rescató a sus siervos. Porque confiaron en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, para no servir ni adorar a otro Dios que no fuera su propio Dios. Ese día, el horno se convirtió en altar. La muerte se convirtió en testimonio. Y el rey que exigía adoración ahora exaltaba al Dios verdadero. El mundo vio, oyó y temió. Porque 3 hombres decidieron permanecer de pie, cuando todos los demás se arrodillaron. Aún salía humo de los ladrillos del horno, pero lo que flotaba en el aire no era el olor a fuego, sino la gloria de Dios. La multitud que antes se había arrodillado ante la estatua dorada ahora contemplaba en silencio a 3 hombres allí de pie. Los mismos que habían sido arrojados a la muerte y habían regresado ilesos. Y no solo regresaron, sino que regresaron con un testimonio visible de que su Dios estaba vivo.
Algo había cambiado. Y no solo en la mente del rey, sino en el corazón de todos los que observaban. Aquellos hombres sencillos, extranjeros, exiliados, sin ejércitos, sin armas, sin riquezas, acababan de derrocar un imperio con fe. Sadrac, Mesac y Abednego nunca buscaron la fama. Simplemente eligieron obedecer a Dios, aunque les costara la vida. Pero esta decisión, hecha en silencio, hecha con el corazón, hecha en plena obediencia, se convirtió en una señal eterna de la fidelidad divina. Nabucodonosor, el rey que creía tenerlo todo bajo su control, era ahora un hombre quebrantado. Su arrogancia se vio confrontada por algo que no podía controlar, el poder del cielo. Había presenciado lo imposible. Y ahora, con el corazón tembloroso, proclamó ante toda Babilonia: no hay otro Dios que pueda librar como este. Y entonces, el mismo rey que había preparado su muerte les dio a los 3 hombres una nueva posición de honor. Fueron promovidos, exaltados, reconocidos. Pero no por adular al sistema, ni por doblegarse, ni por conformarse, sino por permanecer fieles. Esta es una verdad que resuena en toda la Escritura: Dios honra a quienes lo honran. No necesariamente con estatus o cargo, sino con su presencia, con su aprobación, con su cuidado. Porque no hay mayor bendición que saber que, incluso en medio del fuego, el Señor está ahí. Ese horno se apagó. Pero la historia no murió con las cenizas. Se convirtió en parte del testimonio de las Escrituras. Se contó de generación en generación. Y hoy, más de 2000 años después, todavía hablamos de ella, porque lo que sucedió allí no fue solo un milagro, fue un anuncio profético. Fue como si Dios le dijera al mundo: ellos eligieron el fuego, y yo elegí estar con ellos. Y este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Cuando el pueblo de Dios es fiel, incluso frente a la muerte, Cristo aparece. En el valle, en el pozo, en el desierto, en la barca, en la cárcel, en la cruz. Este cuarto hombre no solo apareció en el horno. Vendría más tarde, encarnado, para caminar en medio del fuego del pecado, el rechazo y el sufrimiento humano. Jesús no es solo quien nos libra del fuego, es quien entra en él por nosotros. Siglos después, él mismo sería arrojado a la ira de Dios. No en un horno de ladrillos, sino en una cruz de madera. Allí, el Hijo de Dios soportaría el fuego del juicio, el peso del pecado, el abandono y el dolor. No fue perdonado para que nosotros fuéramos salvos. Fue consumido por la justicia divina para que pudiéramos caminar libres, como Sadrac, Mesac y Abednego caminaron libres en medio de las llamas. La historia del horno no se trata solo de fidelidad. Se trata de redención. Se trata del Dios que ve, desciende y salva. Se trata de la gloria de Cristo que camina con nosotros, incluso cuando el mundo nos amenaza. Y más que eso, se trata del fin del miedo. Estos 3 jóvenes no vencieron por ser fuertes. Vencieron porque creyeron en un Dios más grande que el fuego. No había garantía de liberación. Pero había una certeza, que Dios es digno de nuestra fidelidad, pase lo que pase. Y ahora, ¿qué hacemos con esta historia? No podemos simplemente admirarla. Necesitamos vivirla. Porque el mismo mundo que exigía adoración en el pasado todavía la exige hoy. De diferentes formas. Con diferentes nombres. Pero el espíritu es el mismo: inclínate o sufre las consecuencias. Y aquí es donde resurge la historia del horno. Nos recuerda que permanecer de pie cuando todos los demás se arrodillan no es un acto de rebelión, sino un acto de adoración. Que la verdadera fe es la que prefiere perderlo todo excepto la presencia de Dios. En los días venideros, puede que te enfrentes a tus propios hornos. Situaciones en las que la presión del sistema, la cultura y la gente que te rodea intentarán obligarte a ceder. Pero recuerda esto: Cristo está en el fuego. Y Él estará contigo. Puede que no estés frente a un horno ardiente, pero quizás estés rodeado de otras llamas. Podría ser el calor del rechazo. La presión de un mundo que quiere moldear tu fe. El fuego del miedo, la inseguridad y la soledad.
El dolor de un diagnóstico. La angustia de la pérdida. El silencio de las oraciones aún sin respuesta. Y en medio de todo esto, quizás tu alma se ha preguntado, ¿vale la pena aguantar? ¿Dios me ve aquí? ¿Me librará? Es en este momento que la historia de Sadrac, Mesac y Abednego brilla como una antorcha encendida en la oscuridad. No conocían el final de la historia cuando decidieron permanecer de pie. No vieron al cuarto hombre antes de entrar en el fuego. No negociaron un final feliz con Dios. Simplemente confiaron en que el Señor es fiel, que es bueno, y que incluso si todo salía mal, seguiría siendo digno de su obediencia. Y esta clase de fe, una fe que no necesita ver para obedecer, que no requiere señales para permanecer fiel, es la fe que glorifica a Dios. El mundo necesita ver cristianos así hoy. Hombres y mujeres que se mantienen firmes cuando todos los demás se doblegan. Que eligen la verdad, incluso cuando es difícil. Que confían en Dios, incluso cuando las llamas se acercan. Porque el fuego de la vida revela lo que hay en nuestro interior. Dios aún libera. Dios aún entra en el fuego. Dios aún honra la fidelidad de sus siervos. Y cuando decides confiar en Él incluso sin ver, incluso sin entender, incluso sin garantía de victoria, le estás diciendo al mundo que tu esperanza no está en este mundo, sino en el Dios que reina sobre todas las cosas. Recuerda, el fuego no tiene poder sobre quienes caminan con Cristo. El calor puede ser intenso. Las amenazas pueden ser reales. Pero aquel que prometió estar con nosotros, no falla. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Suscríbete a este canal. Aquí no encontrarás entretenimiento vacío, sino alimento para el alma. Reflexiones profundas, basadas en la palabra de Dios, fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y te recordarán, día tras día, que Dios reina soberanamente y camina contigo. Comparte este vídeo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Quizás sea un familiar, un amigo, alguien sin fuerzas para seguir adelante. Tú puedes ser el instrumento que Dios usará para alcanzar ese corazón. Comenta abajo, ¿cuál ha sido tu horno? ¿Cómo has visto a Dios actuar incluso cuando todo parece perdido? Tu historia puede edificar otras vidas. Y recuerda esto para siempre, el fuego no es el fin. Dios está contigo. Y si Él está contigo, ninguna llama podrá destruirte. Que la gracia del Señor te fortalezca y que la presencia del cuarto hombre sea visible en tu vida, cada día. Amén.